Bueno, empezamos el último mini bloque de funciones que vamos a ver hasta que vemos la gráfica de la función, derivada de la función en un punto. No sé si en física habréis visto derivada. Bueno, empiezo con una pequeña introducción teórica muy breve porque ni siquiera vamos a trabajar las derivadas a partir de la definición. Nos vamos a ir directamente a las reglas de derivación, ¿no? Bueno, el concepto de derivada está relacionado con el concepto de tasa de variación media de una función, ¿no? Recordad lo que era la tasa de variación media del curso pasado, la variación entre los puntos A y B, de abscisa A y B, la variación de la función entre la variación de la variable independiente, ¿no? Y recordad que representaba la pendiente del segmento que unía los puntos de la curva que representa f, ¿no? Ahora lo vemos gráficamente, tengo ahí abajo preparado un pequeño esquema, ¿no? Pero si hacemos que el extremo B se vaya acercando hacia A tanto como sea posible, la tasa de variación media se acerca a la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Y tomando límite de la tasa de variación media con un pequeño cambio de variable que se ha hecho, llamándole a B, le podemos llamar A más H, ¿no? O C más H en este caso, al ser el punto C. Pues entonces tenemos la derivada a partir de la definición, que se podrían calcular como un límite, lo que pasa es que es muy engorroso, ¿no? Para eso tenemos las reglas de derivación, ¿no? Es el límite, el valor de la derivada de la función f en el punto C. Si ese límite, ese número existe, la derivada existe, la función es derivable en ese punto, pues si no existe, pues no es derivable en ese punto. La mayoría de las funciones que conocemos son derivables en todos los puntos en las que están definidas. Bueno, lo que os comentaba, ¿no? Aquí tenemos lo que es la tasa de variación media, tenía preparado por aquí para representar el punto A y F de A, que sería este punto que tenemos por aquí. El punto, por ejemplo, B, insisto, a efectos de el límite de la tasa A le hemos llamado C y esto sería C más H, ¿no? Como queremos, es igual, ¿no? Simplemente un cambio de variable. Pues aquí estaría el punto B y la función lo mandaría a la función f de x. Esta curva que he representado aquí sería f de b, ¿no? Esto sería b, esto sería a, etcétera, ¿no? Bueno, pues el segmento que une AF de A y BF de B, su pendiente, recordad que la pendiente estaba relacionada con la tangente del ángulo alfa, ¿no? Con el ángulo alfa que formaba con la parte positiva del eje X, ¿no? Este segmento es F de B menos F de A y este segmento es B menos A, ¿no? La tangente de ese ángulo, M, es la pendiente de esta recta que veis aquí. Bien, en el límite, ¿qué ocurre? Pues que B se acerca a A tanto como a mí me interesa. Si yo pego un poquito más a B, lo voy a acercar aquí, lo voy a acercar aquí hasta que lo pegue, pues observar, si yo lo pego aquí, pues la secante se va pegando cada vez más a la curva. Si lo pego ahora a este punto de aquí, voy cambiando de color, pues la secante ya casi coincidiría con la curva, hasta que al llegar aquí prácticamente sean indistinguibles. Y cuando coincidan o prácticamente coincidan, esta sería la tangente, esta sería la recta tangente a la función a f de x en el punto de abscisa a en x igual a, ¿no? Y ese es el valor que me da la derivada, ¿no? f', si sigo con la terminología de a, sería el límite cuando h tiende a 0, cuando el incremento tiende a 0 de a más h menos f en a partido por h. ¿De acuerdo? Ese número es la pendiente. Recordad que la pendiente estaba relacionado con la tangente de ese ángulo que forma la derivada. Bueno, pues eso es más o menos lo que vamos a hacer, buscar esa función y esa es su interpretación geométrica. Esto es lo que cuenta aquí. Esa interpretación geométrica nos va a permitir hallar, como veis aquí, representar la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa x igual a c y la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x sub 0, pues esta recta forma punto pendiente, que al final de la clase haremos ejercicio para calcularlo, pero ya con reglas de derivación, ya sin utilizar la función. Utilizando límites laterales, podemos definir las derivadas laterales por la izquierda y por la derecha, con las mismas condiciones que he hecho, y si la función es derivable, las dos derivadas laterales coinciden. Si las dos no coinciden, entonces no es derivable y ese punto es un punto anguloso, un punto que tiene un pico más o menos visible, pero representa un pico, ¿no? Porque las derivadas no coinciden. Si lo pongo con un pequeño ejemplo gráfico,
no quiero guardar mucho este ejercicio, imaginaos en el origen de coordenadas una recta que haga esto y haga esto, como haría un valor absoluto, ¿no? Este punto de aquí es un punto anguloso. Observad que la tangente, la pendiente por la izquierda es negativa, mientras que por la derecha es positiva, son números distintos, ¿no? Esto es lo que se llama, en el punto en este caso sería el origen, el 0, sería un punto anguloso, un punto en el que la función no es derivable. Otra cosita que tenemos que recordar muy importante, que va a salir en problemas seguros, que si una función es derivable también es continua, pero no al revés. ¿De acuerdo? Una función puede ser continua y no derivable, como esta que representa como un punto anguloso, pero si no es continua, nunca va a ser derivable. Nos podemos encontrar con una función que esté con un salto finito, por ejemplo, las dos tienen por la izquierda y por la derecha la derivada va a valer lo mismo, o sea, si yo calculo la derivada por la izquierda, esa pendiente vamos a suponer que es 1 por la izquierda y f' en 0 por la derecha también es 1, estas tangentes que son la misma recta valen 1, pero al no ser continua no es derivable, ¿de acuerdo? Aunque coincidan las derivadas laterales. El concepto es muy importante a la hora de resolver los problemas de continuidad y derivabilidad, o estudiar la derivabilidad en un punto. Y una última consideración, antes de hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Si una función es derivable en todos los puntos de un intervalo, pues podemos definir su derivada, que es la que vamos a calcular, f' de x en todos los puntos de ese intervalo. Y si la derivada es derivable, si f' es derivable, podemos calcular f segunda con las mismas definiciones o análogas definiciones, y así f tercera, f cuarta, que son las derivadas sucesivas de una función. En este curso nos quedaremos solamente en estudiar la segunda derivada para estudiar la curvatura de una función, si es cóncava o convexa, y poco más. Bueno, un pequeño ejercicio para interpretar gráficamente antes de pasar a las reglas de derivación. Observando la gráfica que teníamos aquí, ¿cuánto valen las derivadas? ¿Cuánto vale f' en 0? Yo me voy estoy aquí. F' en 0. Yo me voy al punto 0, trazo la tangente a esta curva en el punto que sería justo el eje X, y recordar la interpretación, es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Pues es 0, es una recta horizontal, pues f' en 0 es 0. ¿De acuerdo? La recta y igual a 0, que es la tangente, que es la ecuación del eje X, su pendiente es 0. Y en f' en 2, ¿cuánto valdrá la derivada de esta función en 2? Pues me voy yo mismo al punto de abscisa 2, trazo la tangente a la curva y veo que la recta y igual a 8, ¿no? Sería la tangente, puesto que en teoría llega hasta el punto 8, ¿no? ¿Qué pendiente tiene esta recta? También tiene pendiente 0. La pendiente de esta segunda recta es 0. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá f' en 2? Vale 0. ¿De acuerdo? Este nos ayuda, no vamos a hacer así normalmente las derivadas, ni muchísimo menos, pero nos ayuda a comprender lo que significa la derivada de una función en un punto, ¿vale? La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto.